Oremos, bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu santo bendito nombre. Gracias Señor porque hoy nos permite estudiar tu palabra. Gracias Señor porque a través de ella tú nos hablas. Poder entender este mundo de pecado, poder entender que todo está llegando a su fin, que sabemos de que tu amor es tan grande que no has dejado a este mundo abandonado, sino que tú das tiempo para que nosotros podamos entregar nuestras vidas completamente a ti. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, de toda maldad, de toda cosa mala, y que todo sea para la honra y la gloria tuya. Gracias, bendito Padre, y dirige el estudio de tu palabra en este momento, en nombre de Jesús. Amén. En una ocasión me preguntaron ¿por qué, si Dios es bueno, por qué hay tanta maldad? Alguien me preguntaba, si Dios es amor, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué hay guerras, hay hambre, hay dolor, hay sufrimiento? Y por mucho tiempo me ponía a pensar esta clase de preguntas, ¿verdad? Poco difícil de contestar. ¿Dónde está Dios? Recuerdo una vez un amigo me contaba que conoció a una joven y le hacía la misma pregunta, y una pregunta muy, muy dura, muy fuerte. ¿Dónde estaba Dios en ese momento cuando estaba siendo abusada? Y recuerdo la respuesta de este amigo mío que le dijo, Dios estaba allí. Cuando estudiamos la palabra de Dios, logramos entender que Dios es un Dios amoroso, que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que a pesar de las dificultades y las cosas que hemos vivido en este mundo, Dios ha estado allí. Es difícil de entender, pero para entender todo esto, tenemos que entender que hay una guerra cósmica, estudiar la guerra cósmica, cuándo comenzó, cómo comenzó y cuándo terminará. En la Biblia encontramos un texto bastante interesante. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, en el verso 7 y 8 dice de la siguiente manera: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando yo estudio la Biblia con personas de otras creencias, y en especial con personas que de pronto no tienen un estudio de la palabra de Dios, casi nada, y estudiamos de que el pecado comenzó allá en el reino de los cielos, en donde estaba Dios, donde estaba su templo, sus santos ángeles. Y esto es un poquito chocante porque muchos no se logran imaginar cómo es eso en el cielo. Sí, en el cielo comenzó ese gran conflicto. Y precisamente lo acabamos de leer y quiero volverlo a leer. El verso 7, el 8, pero vamos a extendernos hasta el verso 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando leemos estos textos, wow, todo comenzó en el cielo, el mal comenzó allí. Sí, claro que sí. Y sabe que la Biblia nos da todavía más detalles en cuanto a cómo comenzó este asunto. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, allí encontramos cómo se describe ese ser celestial que se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios. Y vea lo que dice en el capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Claro, primero que todo se le está hablando al rey de Tiro, pero de una forma camuflada el mensaje, ¿verdad? Allí se hablaba para el ángel que estaba en el cielo. Y dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese que un lugar que se menciona allí, el Edén, en ese huerto precioso que Dios tiene, donde hay estas diferentes piedras, ¿verdad? Topacio, zafiro, berilo, en fin. Allí había música cuando fue creado este ser. Y luego el verso 14 dice, tú querubín. Aquí ya lo identifica como un ángel querubín, ¿verdad? Tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Fíjese que ahí se habla del monte de Dios, pero este monte tiene un nombre específico, lo vamos a ver más adelante. Y allí se paseaba, dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud, verso 18, de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, estos textos claramente nos hablan de este querubín que se enalteció, que a causa de su hermosura, cuando habla de esas contrataciones en el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, ustedes van a encontrar contrataciones en el capítulo 22, verso 9 y en Levítico 19, verso 16, que tiene que ver con calumnias, con chismes, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo este ángel que se rebeló contra Dios, minó la mente de los corazones de los otros ángeles,
los llenó de dudas contra Dios. Y así fue que se pudo llevar una gran cantidad de, de ángeles, ¿verdad? Que fueron expulsados con él del cielo, ¿sí? Entonces, este ángel que fue creado en la perfección se quiso rebelar contra Dios. Por cierto, el libro de Isaías, en el capítulo 14, vamos a encontrar otros detalles de este ángel, ¿verdad? El capítulo 14 dice en el verso 12, Isaías 14, el verso 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense, ¿verdad? Que aquí este ángel decía en su corazón que quería subir al cielo, ¿verdad? Junto a las estrellas, las estrellas, aquí está hablando de los ángeles de Dios, iba a levantar su propio trono. Recuerden que en el libro de Ezequiel habla del monte de Dios, pero aquí dice que lo va a hacer en el monte del testimonio, es el mismo lugar, y se iba a sentar a los lados del norte. Recuerde que este monte es en el cielo, allá en el tercer cielo donde mora Dios. Pero en ese monte tiene un lado norte, por lo menos tiene los puntos cardinales, porque si se menciona el norte, es porque debe tener el sur, y al oriente y el occidente. En un rato vamos a ver qué es lo que hay al lado norte de este lugar, allá en el cielo. Hay un monte, está el monte del testimonio, o que se llama el monte del testimonio, y él se va a sentar a los lados del norte. Y dice que él subiría a las alturas en el verso 14 y sería semejante al Altísimo. Él lo que quería era ser adorado como Dios, ¿verdad? Tener un lugar como Dios. Pero a él se le olvidó que había sido creado como un ángel y que él tenía que adorar y no ser adorado. Ahora, si vamos al capítulo 48 de Salmos, allí en Salmos nos va a decir exactamente qué es lo que había en el lado norte. Salmos 48, verso 1. Y el verso 2 dice el capítulo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Entonces vimos en Ezequiel, monte de Dios, en Isaías, monte del testimonio, pero aquí se está hablando del monte santo. Vamos a ver. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. Entonces, este monte que está en el cielo tiene un nombre propio, el monte de Sión. Y dice a los lados del norte. Aquí se menciona los lados del norte como en Ezequiel 28, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay en los lados del norte? Dice, la ciudad del gran rey. O sea, allá en el tercer cielo está el monte de Sión y tiene un lado norte que está la ciudad del gran rey. ¿Y esa ciudad del gran rey cuál es? Bueno, aunque ya lo sabemos, en el libro de Mateo, allí nos da un detalle, ¿verdad? Para tener en cuenta. Mateo 5:35. Ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, en el cielo está la ciudad, en el tercer cielo está el monte de Sión. A los lados del norte hay una ciudad que es Jerusalén. Pero es la Jerusalén celestial, ¿verdad? La Jerusalén eterna, la ciudad de oro que se menciona en el libro de Apocalipsis. Allá en esa misma ciudad está
el templo de Dios. Y el templo de Dios está el lugar santo, el lugar santísimo, porque Juan ve allá el lugar santísimo, incluso ve el arca del pacto. Si no estoy mal, creo que es en el capítulo 11 de Apocalipsis. En ese lugar estaba ese ángel. Y este ángel protector o cubridor que cuidaba, que realmente los ángeles querubines son protectores, era porque cuidaba algo allí. Encontré un libro bastante interesante llamado El conflicto de los siglos. En la página 547 dice que este querubín estaba cubriendo el propiciatorio, ¿sí? Allá en el cielo. En otras palabras, él cuidaba, el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Y dentro de esa arca del pacto estaba entonces los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios, que es la ley que rige el universo entero. No solamente la tierra, es el universo entero. La misma ley que se rige el cielo, los otros mundos donde hay seres creados por Dios y esta tierra. Era la misma ley. Y Lucifer, que cuidaba esta ley, se rebeló contra esa ley. Y él vio que esta ley era injusta. Es más, hablando con los ángeles decía que el gobierno de Dios era injusto y les prometió un mejor gobierno, un mejor forma de vivir. Yo creo que mejor como ese no hay otro, ¿verdad? Pero Satanás les metió eso en la mente y lamentablemente fueron engañados por el enemigo. Les ofreció un mejor gobierno y claro, él quería ser adorado, pero no pudo ser así, ¿verdad? Dios no lo podía permitir, porque el único que merece adoración es Dios por nosotros, por sus criaturas, ¿verdad? Satanás hasta el día de hoy nos engaña con eso, ¿verdad? Algunos ni siquiera creen en Dios y tampoco creen en Él, ¿verdad? Pero cuando fue hallado maldad, como lo leímos, fue expulsado. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 y el verso 4, allí se menciona lo siguiente: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, esos son los ángeles, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Bueno, tomamos la primera parte, ¿verdad? Esa cola, la cola del engaño, ¿verdad? En Isaías 9:15 habla que la cola es el engaño. Y engañó a los ángeles, diciéndole que les iba a dar un mejor gobierno, y fueron a arrastrar la tercera parte de ellos y fueron expulsados del cielo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se traslada entonces esa maldad aquí a la tierra? ¿Cómo llega? Bueno, nosotros conocemos que en el libro de Génesis Dios había creado, ¿verdad?, este mundo. Literalmente Él lo creó. Y Dios le dijo a Adán y Eva en el capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había creado un mundo perfecto. Por cierto, ustedes van a leer en ese capítulo 1, cada vez que terminaba un día, siempre decía el Señor que era bueno, ¿verdad? Esta creación que duró
6 días y el séptimo día descansó. Siempre Dios lo vio y vio Dios que era bueno. Todo era bueno en gran manera, ¿sí? Y Dios preparó este lugar para Adán y Eva para que ellos vivieran felices por la eternidad, para que ellos pudieran disfrutar con el Señor para siempre. Pero Dios le colocó una prueba. Fíjese que Dios colocó el libre albedrío en ellos, ¿verdad? Puso un árbol allí, que ese árbol tenía que ellos pues demostrar su lealtad a Dios. Dios le dijo que el día que comieras ciertamente de él morirás. Dios le dijo, mira, están todos los árboles en el huerto. Habían de diferentes sabores, colores, ¿verdad? Este, texturas de sus frutos, y que ellos podrían disfrutar. Ustedes saben que hoy en día existen mucha variedad de frutas. Imagínense en aquella época donde no existía el pecado, que las frutas estaban en todo su esplendor, en su vigor, ¿verdad? Ricas, deliciosas, hermosas se veían, eh, bien apetitosas, ¿no? Y Dios le dijo que todos podía comer, pero había uno que él se reservaba para él, que no lo podían comer. Entonces, esto demuestra que Dios los hizo con una libre elección. Dios no creó robots que le obedecen, estando programados, no. Porque Dios quiere que nosotros le amemos de corazón, de verdad, de conciencia. Eso es lo que Dios quiere. Y estaba el hombre, ¿verdad? Dios le había dado una hermosa mujer al cual debía también de cuidar, porque Adán era el responsable, no solamente el huerto, porque debía de cuidarle y labrar ese lugar, sino también de cuidar a su mujer. Eso también hay una gran enseñanza en toda esta historia. Un hombre debe cuidar a su mujer, como su mujer a su hombre también, pero es una gran responsabilidad del hombre cuidar ese regalo que Dios le ha dado. Y en el capítulo 3 conocemos la triste historia de Adán y Eva, cómo entró, ¿verdad?, el pecado. En el capítulo 3, verso 1 dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se dan cuenta que cómo Satanás comienza a engañar a Eva? Dios en ningún momento dijo que ningún árbol podían comer. No, debían de comer. Y Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, menos uno. Pero aquí Satanás está jugando con la mente, por cierto. Aquí vemos una serpiente hablando. Aquí encontramos la primera posesión demoníaca. Toma a esa persona, a este ser, a este animal, y comienza a hablar. Y ella se sorprende, imagínense ver un animal hablando y teniendo raciocinio, ¿verdad? Pero realmente una posesión demoníaca. Y comienza a jugar con palabras y a jugar con su mente. Y luego en el verso 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer. Aquí fue el error de Eva también, entrar en ese diálogo. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Sabe que ella le está inventando la palabra de Dios? Así como Satanás le inventó la palabra de Dios de que ningún árbol podían comer, ella está diciendo acá que ni siquiera lo debían de tocar. Dios en ningún momento dijo que no lo podían tocar, ¿verdad? Y dice que no lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Más adelante vamos a explicar ese texto. Este texto es el origen del espiritismo. No morirá, lo que es la inmortalidad del alma, pero eso lo vamos a ver después. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, claro,
Lo que está insinuando Satanás acá es que Dios no quiere otro Dios, otra competencia. Por eso Él le dice que serán abiertos nuestros ojos y serán como Dios, como Él mismo. Entonces Eva dijo, bueno, pues yo también quiero probar, quiero hacer esto. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí comenzó el sufrimiento de la raza humana. Ahí comenzó el dolor. Comenzó la muerte. Comenzó la desgracia para esta familia humana. Pero Dios no iba a permitir que esto quedara así nomás, ¿verdad? Dios tenía un plan. Recuerden que a través del pecado, como dice el apóstol Pablo, creo que Romanos 3:23, que por el pecado entró la muerte. La muerte entró. Y ustedes recordarán aquella historia, ¿verdad? Cuando Abel es muerto por su propio hermano. Imagínense a Adán y Eva que nunca se habían confrontado con la muerte. Ahora ven a uno de sus hijos en vida. Imaginémonos Eva ahí arrodillada levantando la cabeza de su hijo muerto. Y ella diciendo, hijo mío, ¿qué tienes? Abra los ojos, ¿me escuchas? Y esa madre llorando, con un dolor en el pecho, viendo a su hijo muerto. Qué dolor tuvo que haber sido para Adán y para Eva. Y saber de que su otro hermano le quitó la vida a su propio hermano. Eso tuvo que haber sido muy triste. Una historia muy triste, pero quedó registrada para nosotros, ¿verdad? Pero sabe, Dios no abandonó al ser humano. A pesar de que había esa sentencia de que ciertamente morirás, Dios no dejó que el hombre se perdiera para siempre. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace una promesa. En el mismo capítulo 3, el verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí estaba la promesa de un Salvador para ellos. Fíjese que comienza diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre la serpiente y la mujer. Ese es un texto ya profético. La mujer representa a la iglesia. Y la serpiente representa a Satanás, ¿verdad? Y ver una enemistad. Y Satanás siempre atacó a la iglesia de Dios. Siempre fue así. Pero luego dice, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente que iba a tener la mujer y la simiente de Satanás, ¿qué es lo que iba a suceder? Escuche muy bien, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer iba a herir la cabeza, ¿verdad? A esta serpiente. Y esto representa cuando Cristo iba a venir, que le iba a colocar fin al pecado y le aplastaría la cabeza a Satanás. Pero luego dice, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Lo que hizo Satanás solamente fue quitarle la vida, pero Cristo resucitó. Eso fue una herida chiquita, ¿verdad? Que Satanás le hizo a Cristo. Pero Cristo, la herida mortal, se la dará cuando acabe el pecado y con él para la eternidad.
y ahí seremos librados eternamente del pecado, ¿verdad? Este es un texto profético bastante interesante. Y encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el verso 9. Vamos un momento allí. Hebreos capítulo 2 y el verso 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo, esa promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, se iba a cumplir en Cristo Jesús. Eva tenía en mente que en algún momento iba a venir el Mesías, y ella llegó a pensar que de pronto el Mesías iba a venir de parte de uno de sus hijos. No sabemos cuántos hijos tuvo Adán y Eva, pero encontramos en la Biblia que Eva tuvo hijos e hijas, ¿verdad? Tuvo que haber tenido bastantes. Cada vez que quedó embarazada, esperaba que uno de sus hijos fuera el Mesías, y no. Pero sus hijas esperaban tener a ese Mesías, y pasaron sus hijas, sus nietas, bisnietas, tataranietas, y sucesivamente. Pasaron casi 4000 años, y en el momento menos esperado, en la persona menos esperada, en el lugar menos esperado, una mujer humilde llamada María, en su vientre tuvo al Hijo de Dios, al Dios encarnado, que es un misterio, ¿verdad? Entonces, qué bonito conocer un poquito la historia, que en esta guerra cósmica, Dios no abandonó al ser humano, sino que Dios tenía un plan ya diseñado desde antes de la fundación de este mundo para cualquier emergencia. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Qué bonito saber de que Dios no nos dejó abandonados como algunos piensan. En el libro de Gálatas capítulo 3 y el verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. La sentencia era clara: el día que comieres ciertamente morirás, pero Cristo tomó el lugar del ser humano caído, y Él murió por nuestro lugar, esa muerte eterna que nosotros debíamos de sufrir. Él vino y tomó nuestro lugar, tomó nuestra naturaleza caída, con todas las deficiencias. Dice allá en 2 Corintios capítulo 5 y el verso 21: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué interesante, ¿no? Cristo murió pecador, pero no por los pecados de él, porque él no cometió pecado, sino que él murió por los pecados de cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos que estuvimos leyendo hace un momento, encontramos precisamente esto. Hebreos capítulo 4 y el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza. Cristo nos entiende a nosotros cuando somos tentados por el mal, cuando nuestra naturaleza inclinada hacia el mal. Cristo fue tentado en todo y Él nos entiende. Pero Cristo salió victorioso porque Cristo siempre estuvo aferrado a la mano de su Padre Celestial. Y es lo mismo que Dios quiere, que nosotros nos aferremos a la mano de nuestro Señor, del Padre también, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que Él no puede ser nuestro ejemplo. Claro que es nuestro ejemplo, porque Él soportó todo lo que el ser humano soporta, pero entonces la pregunta que surge, entonces Cristo fue tentado, tomó nuestra naturaleza, si fue tentado podía caer en pecado, pero fíjese que el mismo texto que dice, que estamos leyendo, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y la palabra de Dios deja claro, pero sin pecado. Satanás sabía que él podía caer en pecado. Satanás sabía que él podía caer y lo tentó de muchas maneras, desde que estuvo niño, joven, hasta lo último, lo tentó para que el plan que se había diseñado en la eternidad fallara. Pero no falló porque Dios es campeón, Dios es el ganador siempre, ¿verdad? Y a pesar de que Él tiene nuestra naturaleza y fue tentado, Él no cometió pecado, ¿verdad? Y luego el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos acercarnos a Él con toda la confianza que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a dar la victoria para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Solamente en Él está la victoria. Pero el libro de Juan menciona allí algo interesante también. El libro de Juan, capítulo 17 y el verso 24 al 26. Estas son palabras de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que Él, donde Él está, estemos nosotros también. De hecho, eso está reflejado en el capítulo 14. Ustedes recordarán esos primeros versículos de ese capítulo 14. Él dice, no se turbe vuestro corazón. Bueno, estaban preocupados porque Jesús en los capítulos anteriores había anunciado de que Él iba a morir y ellos estaban tristes. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Aquí está hablando de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta?
Dios, Cristo Jesús, donde está, quiere tener a sus hijos, a nosotros, a los que lo obedezcamos. Él va a colocar fin a este mundo lleno de pecado, de dolor, de sufrimiento. Cuando comenzamos esta meditación, dijimos, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué inmediatamente no acabó con el pecado? O sea, apenas cuando Satanás se rebeló, ¿por qué no lo destruyó? Y ya no hubiera pasado nada. No lo podía hacer Dios porque al hacerlo, los demás seres, al ver esto, adorarían a Dios por temor, no por amor. Pero era extraño lo que estaba sucediendo. Ellos no sabían qué era el pecado. No sabían exactamente lo que era la manifestación del pecado. Y lo que hace Dios es, a través de los años, permitir que se desarrolle lo que realmente es el pecado. Y sabe, ya el universo entero se ha dado cuenta cuáles son las consecuencias terribles de desobedecer a Dios. Tenía que Dios permitir que esto sucediera, que se desarrollara el pecado. Y sabemos que cuando el Señor venga, habrán perdidos y salvados. Amén por aquellos que los salvados son aquellos que van a recibir el reino de Dios por su obediencia, por su amor, su lealtad a Dios. Pero lo triste es que muchos se van a perder porque no obedecieron a Dios. Dejaron de creer en Él, perdieron la fe en Dios, ¿verdad? Pero creemos en ese plan de salvación que dio a su Hijo a morir por nosotros, que tomó nuestra naturaleza. Y Él nos entiende. No permitamos de que el enemigo domine nuestra mente pensando que no hay solución para nuestros problemas, por nuestros pecados. Claro que sí lo hay. ¿Sabe? Hablando de ese sumo sacerdote verdadero que nos entiende. Hay un libro que se llama El Ministerio de Curación. Voy a terminar con esta cita. El que se humanó sabe simpatizar con los padecimientos de la humanidad. No solo conoce Cristo a cada alma, así como sus necesidades y pruebas particulares, sino que conoce todas las circunstancias que irritan el espíritu y lo dejan perplejo. Tienden su mano con tierna compasión a todo hijo de Dios que sufre. Los que más padecen reciben mayor medida de su simpatía y compasión. Le conmueven nuestros achaques y desea que depongamos a sus pies nuestras congojas y nuestros dolores y que allí los dejemos. Cuando las tentaciones os asalten, cuando los cuidados, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolver vuestra alma, mirad hacia el punto en que vistes la luz por última vez. Descansad en el amor de Cristo y bajo su cuidado protector. Cuando el pecado lucha por dominar en el corazón, cuando la culpa oprime el alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla el espíritu, acordaos de que la gracia de Cristo basta para vencer el pecado y desvanecer las tinieblas. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Ministerio de Curación, página 192-193. Sí, Él nos entiende y Él nos ayuda. Cuando hemos perdido la fe, miramos aquella luz que miramos una vez, en el cual confiamos. Busquemos al Señor nuevamente. En esta guerra cósmica hay un ganador y es nuestro Señor Jesucristo.
y no permitamos que nada por nada nos dejemos vencer y que el ganador sea Satanás. No, vayamos con esa fe, con toda la fe, a los pies de nuestro Padre, que Él nos entenderá por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dará fuerza para vencer. El mejor ejemplo que tenemos es a nuestro Señor Jesucristo. Espero de que podamos entender, que tú hayas entendido que eres valioso para nuestro Señor Jesucristo, para Dios, y que Dios fue tan amoroso que dio a su Hijo a morir por nosotros. Ustedes recordarán ese último texto que quiero leer en esta noche, un texto que muchos cristianos lo saben de memoria, ¿verdad? Y allí encontramos ese manifiesto amor de Dios hacia nosotros. Juan capítulo 3 y el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Él, que le aprenda a obedecer, Dios le guardará un lugar en el reino de los cielos. Vamos a hacer una oración. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has dado a tu Hijo por amor a nosotros. Nosotros no merecemos nada. Nosotros te fallamos. Pero tu amor es tan grande que no permitiste que nos perdiéramos, sino que diste a tu Hijo. Algo que no podemos entender, cómo Dios se puede encarnar. Pero ahí tu Hijo tomó nuestro lugar y murió por nosotros en una cruz, una muerte cruel. Pero saber de que Él resucitó al tercer día, se levantó con poder y gloria. Y sabemos que así como lo hizo, pronto se manifestará por segunda vez y vendrá por su iglesia. Yo te pido por cada uno de los que escuchan este mensaje, que confíen en ti, que tú le des tu Santo Espíritu, le des su bendición. Gracias, Señor. Gracias por ese amor inefable que nos ha dado. Te lo agradecemos, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén.